En una ocasión, un miembro de la Fiscalía me dijo, a la Administración le sale más rentable pagar algunas indemnizaciones por mala praxis que poner los medios económicos necesarios para evitar las denuncias. Esto me hizo reflexionar. ¿No se suponía que una de las ventajas de un sistema sanitario público era que la vida y la salud de los pacientes dejaba de ser objeto del frío cálculo económico? A raíz de esto me puse a buscar información y encontré algo que no os va a dejar indiferentes. ¿Sabéis cuántas personas son víctimas de una mala atención sanitaria cada año en España? Bueno, es imposible saberlo con exactitud dado que no existe un registro centralizado de las denuncias ni de las condenas por mala praxis, o al menos yo no lo he encontrado. Sin embargo, sí podemos obtener una aproximación de la gravedad del asunto gracias a asociaciones como el Defensor del Paciente, que cada año publica una memoria en la que recopila cuántas denuncias han pasado por sus manos y qué centros y especialidades son los más demandados. Una de las labores que ejerce esta asociación, en teoría sin ánimo de lucro, es la de poner en contacto a los denunciantes con una amplia red de abogados disponibles en todo el territorio español, por lo que conocen la información de primera mano. En su memoria anual podemos encontrar la cantidad de casos que reciben cada año, que a pesar de no ser el total que existen, vemos que no es nada despreciable. Cierto es que un alto porcentaje de estos casos, aun yendo a juicio, no acabarán ratificados por un juez. Por desgracia, la memoria de esta asociación no nos facilita cuántos de estos casos van a juicio y cuántos de estos terminan en condena, ya sea para la administración o para los profesionales sanitarios. Sin embargo, también es muy probable que el número de condenas confirmadas sea solo la punta del iceberg de la mala praxis, dado que en una gran cantidad de casos las víctimas o sus familiares no denuncian, ya sea por desconocimiento del hecho delictivo o porque saben que el proceso legal puede alargarse durante años, sin tener la garantía de éxito y con las consecuencias psicológicas que todo esto puede acarrear para el proceso de aceptación de su minusvalía o de su duelo por la pérdida de un familiar. Las mismas consideraciones habría que hacer para las estadísticas de fallecidos por supuesta negligencia médica, que como veis ofrece unas cifras nada desdeñables. Sin embargo, no veréis a los órganos políticos de este país clamando contra esta pandemia de muertes evitables. Me parece cuanto menos llamativo que se centre el foco de atención en otros temas que si nos ceñimos a las cifras son de menor envergadura. Como suele pasar, este foco de atención se suele centrar más en según qué asuntos dependiendo de los intereses políticos y qué incentivo puede tener el Estado para que sepamos que confiar en la sanidad pública, a pesar de ser un pilar fundamental del estado del bienestar, es como jugar a la ruleta rusa. ¿Pero será que estoy sacando conclusiones precipitadas? ¿Quizá la sanidad privada contribuye en gran medida a engrosar las cifras de denuncias por mala praxis y es un problema no solo del sector público? Por desgracia, la memoria del Defensor del Paciente no distingue entre centros públicos y centros privados, pero podemos saber rápidamente qué servicios ofrecen una peor atención simplemente mirando cuáles son los que concentran mayor número de demandas. Veamos el podio. La medalla de oro por número de denuncias se centra en la lista de espera para la cirugía. Como es de sentido común por la propia naturaleza del hecho, es de suponer que casi todas las demandas hayan tenido lugar en la sanidad pública, puesto que el centro privado tiene todo el interés en operar al máximo posible de pacientes cuanto antes. Uno de mis mentores solía decir, en la privada toda cirugía es urgente, si no la operas tú, la opera el de enfrente. Y el mismo principio se regiría para la lista de espera para pedir consulta en un centro privado. En cualquier caso, no me quiero guiar por prejuicios, así que he buscado los tiempos de espera medios en la sanidad privada, que son de 30 días para una intervención quirúrgica, frente a los 120 días de la sanidad pública. La medalla de plata por número de demandas es para el servicio de cirugía general. Según datos del Ministerio de Sanidad, solo el 34,2% del total de las intervenciones se ha realizado en la sanidad privada, lo que haría de suponer que la mayoría de denuncias se hayan producido en los centros públicos. Sin embargo, es algo más difícil de asegurar categóricamente, así que os propongo que en el desglose de denuncias por comunidad autónoma veamos si en aquellas donde la mayor parte de denuncias recae en cirugía general coincide que los centros más demandados son públicos. Comenzamos con la Comunidad de Madrid, donde la mayoría de denuncias se centran en la cirugía general y los centros más denunciados son todos públicos, con el matiz de que la Fundación Jiménez Díaz, que aunque pertenece a la sanidad pública, está gestionada por una empresa privada. En la Comunidad Valenciana todos son centros universitarios y por tanto públicos. Misma situación en Castilla y León, Murcia, País Vasco, Asturias y Navarra. Creo que con esta información podemos concluir sin ningún género de dudas que la gran mayoría de denuncias a la cirugía general se centran en la sanidad pública. Y la medalla de bronce de la mala atención sanitaria según el número de denuncias es para las urgencias. De nuevo, la gran mayoría de denuncias se dan en centros públicos. Para empezar,
porque menos del 25% de las visitas a urgencias se dan en los centros privados. Y segundo, porque si volvemos a correlacionar las comunidades autónomas con mayor cantidad de denuncias en urgencias, veremos que los centros más denunciados son de nuevo de titularidad estatal. En este caso, a la cabeza se encontrarían Galicia y Canarias. De hecho, ya que estamos, si miro los 5 centros más denunciados por comunidad autónoma, solo encontraremos centros privados en ninguno. En serio, en ninguna comunidad autónoma. En ninguna comunidad autónoma encontraréis un centro privado entre los 5 que acumulan más denuncias. Los datos son públicos y si queréis los podéis comprobar vosotros mismos. Y bueno, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que la supuesta maravilla de la sanidad de corte soviético que se encuadra en el estado del bienestar español es una farsa. La vida de los pacientes tiene precio, y ese precio lo calculan unos cuantos burócratas del Estado según decidan asignar los recursos. Sin embargo, la solución no es objeto de este vídeo, pero si os he convencido de la existencia de este problemón, ya habremos avanzado mucho para solucionarlo. Porque como ya sabréis, la primera medida para arreglar un problema es reconocerlo.